Fue. Mi grupo está conformado por Daniela Sofía y mi persona, Nicola Laguna. Pues vamos a hablar del caso. El caso, pues explicar lo que es el consumo del contenido digital entre adolescentes. Este caso define y comprende un fenómeno de redes sociales, videojuegos, videos y aplicaciones móviles. La situación actual se menciona sobre plataformas más utilizadas como YouTube, Instagram, TikTok y Snapchat. Esto explica por qué las usan los adolescentes, por entretenimiento, comunicación, aprendizaje y participación en comunidades virtuales. Este fenómeno tiene sus respectivas características, describe el tiempo del por qué los adolescentes se dedican a las pantallas y también explica el uso de los factores como la familia, el colegio y las actividades extracurriculares. También mencionan los tipos de contenido que consumen. Hay factores que influyen en los adolescentes que consumen ese contenido digital. Se habla del entretenimiento, el aprendizaje, la socialización, la necesidad de estar conectados constantemente. También existen las consecuencias. Presenta aspectos positivos como el aprendizaje y la creatividad, como también negativos, como problemas de sueño, bajo rendimiento académico y exposición a contenido inadecuado. Y los factores de este caso explica la influencia de la familia, las normas del hogar y la comunidad con los padres. Señala también la edad, el género, la personalidad y también influye en el comportamiento digital. Mi compañera va a explicar los 3 puntos más contextualizado del caso. Hola, muy buenas noches. Bueno, a continuación sería como los 3 puntos. Como primero tenemos, comprenden los criterios y variables que se deben considerar para garantizar un objetivo de estudio. Esto quiere decir que para garantizar el consumo de contenido digital entre adolescentes deben considerar diferentes variables como la edad, el tiempo de pantallas, plataformas utilizadas, tipo de contenido consumido, frecuencia de uso, motivaciones y contexto familiar. Eso quiere decir más o menos. Pero también lo importante es tener en cuenta las características individuales como la personalidad y las frecuencias de cada adolescente. La 2 sería justificar si el ejemplo de la caracterización suministrada es adecuada, imprecisa o completa, completo o carente. Esto quiere decir lo siguiente, o sea, como ejemplo es adecuado y bastante completo, porque no se limita a mencionar que los adolescentes utilizan medios digitales, sino que aplican a plataformas utilizando cuánto tiempo dedicarles. Eso quiere decir que vemos que los adolescentes, pues la mayor parte pues, del día están en redes sociales, ya sea en TikTok, sea en Instagram, sea en Facebook, sea en WhatsApp, sea en YouTube, en todas esas plataformas. Además, presenta tanto aspectos positivos como negativos y tiene en cuenta la influencia de la familia y las características individuales. Pues quiere decir que depende, pues digamos, lo positivo es que aprenden muchas cosas, ¿sí? O sea, pueden aprender o desarrollar cosas nuevas, ya que pues un adolescente, un joven es muy fácil en absorber, es como una esponjita. Pero las negativas es que se vuelven como muy dependientes de esas redes, de esas situaciones digitales, sea pues para jugar, porque pues la mayoría tenemos en cuenta que son para jugar. Pero todo esto depende también como del entorno familiar, de que cuánto tiempo lo dejan, si de pronto sus papás no son presentes, o todo eso varía pues a los jóvenes y adolescentes hoy en día. Entonces digamos que eso es como la influencia de la familia. Y pues también de cómo después esas personas o los adolescentes lo toman en cuenta, como cuando te dicen, no, mira que no vas a utilizar más eso, pues obviamente comienzan a verse como muy rebeldes y así como que hago lo que se me dé la gana. El otro es, discuten aspectos, enfoques o perspectivas que se pueden aprovechar para enriquecer la caracterización del caso. Podría enriquecerse considerando una perspectiva educada, familiar, social
y psicológica. Por ejemplo, desde el ámbito educativo se podrían analizar cómo el uso de dispositivos influye en el rendimiento académico, desde la expectativa familiar, como las normas y límites establecidos afectan los ámbitos digitales y desde la perspectiva social como las redes influyen en la comunicación y construcción de la identidad. El documento ya reconoce que el consumo digital puede generar oportunidades de aprendizaje y conexión social, pero también problemas relacionados con el rendimiento académico y el sueño. Eso quiere decir que pues es muy bueno porque son sociables, hacen amigos en todos sus momentos, en todo su tiempo. Son herramientas, pues, muy buenas en altos recursos y conocimientos, pero digamos que el rendimiento académico no es igual, por lo que se acuestan tarde, que no quieren hacer las cosas. Ay, ni siquiera ahora, hoy en día los chicos tenemos entendido que quieren como ser de esas personas en los Estados Unidos que dicen que manejan todo digital. Por ellos no escribieran un cuaderno, o sea, por ellos el cuaderno ya eso pasó como a esa época donde uno dice, ahorita para qué el cuaderno, porque todo se hace digital, todo se puede hacer manual. Entonces digamos que es como esa contextura. Esos son los tres puntos importantes. Bueno, pues esto no es solo únicamente negativo, profe, sino que pues eso también favorece el aprendizaje, la creatividad, la comunicación y la conexión social, como pues lo decía mi compañera. Pero pues también es necesario analizar los riesgos cuando existe un uso excesivo o pues sin límites. Eh, Esto se considera importante promover un equilibrio y ser responsables con las tecnologías. También un argumento que sería el impacto del consumo digital depende de manera de frecuencia y finalidad con los adolescentes utilizando las plataformas. En caso de una evidencia de los medios digitales, pueden utilizarse para entretenimiento. El uso excesivo, pues como bien lo hablé, también puede relacionarse con dificultades de sueño y disminución de rendimiento académico. Por lo tanto, no se debe analizar solamente cuánto tiempo se utilizan un adolescente los dispositivos, sino que también qué consume, por qué los utiliza, qué efectos tiene a su debido comportamiento durante el transcurso de su vida cotidiana. Una retroalimentación de este caso y pues compartiendo ideas sería la caracterización presentada para identificar claramente las principales variables del consumo digital en los adolescentes. Como aporte sería interesante completar el análisis con datos sobre el tiempo promedio de uso y diferenciar los efectos según las edades y pues el tipo de contenido consumido. También es importante analizar cómo la familia puede contribuir a establecer hábitos digitales saludables. Y pues por último, cómo demuestran el dominio del tema eh, utilizando las fuentes. En este caso, es un fenómeno que involucra diferentes factores, no solamente el uso de redes sociales, sino que consideran plataformas, tiempos de pantalla, tipos de documentos, tipos de contenido o motivaciones en un contexto familiar o características individuales, lo que permite tener una visión amplia al objeto del estudio. Por último, mi compañera va a leer pues una pequeña conclusión a todo este caso. Sí, bueno, continuando con el tema, pues la conclusión es como la caracterización es adecuada por identificar los principales barreras relacionadas con el consumo de contenido digital en adolescentes y permite analizar tanto sus beneficios como sus posibles consecuencias para hacerla aún más completa. Sería conveniente incorporar información cuantitativa y diferentes expectativas que permitan comprender y mejorar el fenómeno. Pues ya como con mi compañera, pues es que no todo es malo, pero en exceso sí es muy malo. Y pues más allá es como todo como en cuenta pues educativo. Vemos aquí que solamente es como lo más negativo que tiene esa parte. Porque pues ya, ¿quién no utiliza redes sociales? Todo el mundo utilizamos redes sociales, todo el mundo somos socialistas. Todo el mundo andamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, o sea, ya
hasta nosotros jóvenes nos hemos vuelto que es una dependencia nuestro celular. Pero como también sabemos de que no son malas, o sea, no son malos porque son herramientas que te sirven a ti diariamente en tu trabajo, en tu estudio, en tu manera de expresarse, etcétera. Todo tiene un porqué. Pero pues eso sería lo que estuvimos hablando de ese caso, la importancia. Tocamos pues los tres primeros, pues, preguntas más importantes. También pues dimos retroalimentación y la conclusión. No sé si mi compañera quisiera pues agregar otra cosa. No, pues yo creo que ya no, profe, pues sería eso por último. Y pues sí, el celular es una herramienta muy esencial y eficacia pues para la vida de uno, como para, exacto, para lo trabajo, lo laboral, como para el estudio, lo rutinario que uno tenga en la vida. Eso sí, pues toca manejar sus debidos tiempos límites y saber que uno está consumiendo a través de la pantalla. Y digamos, los niños hoy en día consumen cosas que no deberían y muchos papás no están pendientes de ellos. Entonces, todo eso son problemas que se ven a futuro. Es una visión más prospectiva. Y yo creo que ya eso sería todo, profe. Gracias por su atención, profe. Gracias.